¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo? Hermanos y hermanas, que la bendita presencia de Dios, que ese bendito amor que proviene de Dios, mediante la fe, mediante el sacrificio y el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pueda estar con usted para que podamos amar, que es el bendito pacto que primeramente Dios nos vino a dar por mediante su Hijo y que al final de cuentas es lo que nos pide. Yo me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 34, ya habiéndole pedido a mi Señor Dios por medio de Jesucristo, a nuestro Dios por medio de Jesucristo, que permita a todos los suscriptores, a todos los que van dando un seguimiento, penetrar a los que vienen con hambre y sed de justicia, hasta sus corazones, para que podamos discernir mediante su presencia el bendito camino que lleva a la vida eterna y que nadie, ningún espíritu engañador, lo pueda separar de la fidelidad y del pacto que vino a establecer con cada uno de los que fuimos predestinados y llamados y ordenados para el llamamiento celestial. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús, Hechos, capítulo 14. Bendito hermano y bendita hermana, recordemos que este bendito libro no es historia, recordemos que es un libro profético, recordemos que todo lo que estamos viendo lo está profetizando Dios, el fruto de Dios, de un verdadero siervo que creyó en Cristo, que tomó su cruz, que salió del mundo, y el fruto de los que son engañados, de los que están en la carne, de los que se jactan de ser cristianos, de los que se jactan y se sienten doctores de la ley, como están en contra siempre de Dios y de lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. La palabra es viva, la palabra no es historia. Así que prosigamos. 14.1 dice: aconteció en Iconio. Recordemos que salieron de una ciudad, se sacudieron el polvo, vimos la contradicción de los judíos, de los circuncidados, del celo que tenían cuando Pablo hablaba con la verdad y muchos le seguían. Luego de ahí se fueron a Iconio y que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Bueno, a pesar de que Cristo Jesús les había dicho en esa sinagoga que Él se volvía a los gentiles y que ya se separaba de ellos, bueno, en ese momento era del grupo y de la sinagoga en donde no habían creído. Pero vamos a ver que Pablo, a cada lugar donde llegaba, primeramente iba a las sinagogas, donde se juntaban los judíos, primeramente. Los que no habían tenido oportunidad de escuchar, los que tenían oportunidad y estaban en contra de Cristo Jesús y fueron incrédulos al Evangelio, de esos se apartaba Pablo, pero siempre Pablo, más bien Dios, por medio de Pablo, recordemos que estamos viendo que primeramente vino a los suyos y que efectivamente Pablo, antes de ir a los gentiles, siempre entraba en la sinagoga y de igual manera también iba con los gentiles. Bien, dice entonces, se entraron juntos en Iconio, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ayer estábamos viendo que llenos del Espíritu Santo hablaban con denuedo la palabra, con denuedo, con paces. Es muy importante meditar simbólicamente en esta arma tan poderosa que nos ha dejado Dios, que es la espada que vence a Satanás y que quita el velo de todo engaño. Entraron juntos en la sinagoga y hablaron de tal manera es el verbo de Dios encarnado,
que no dejen con ninguna duda. Así haya 800, 1000, 2000 personas en aquellos entonces, porque hoy lamentablemente estamos en la apostasía, y no digo lamentablemente porque pues son los caminos de Dios. Digo lamentablemente porque es triste que nosotros no podamos deleitarnos hoy con un conjunto de familia y de ovejitas que estén en la cruz y que estemos en un mismo sentir. Y que más bien nos haya tocado un tiempo de oposición, aunque siempre la hubo, pero por lo menos en las prédicas, cuando el Espíritu Santo hablaba como habló por medio de Cristo Jesús, y muchos creían y otros muchos no creían, así hablaban con abundancia de palabras, hablaban de tal manera la palabra que muchos judíos de la circuncisión, de igual manera gentiles, creían. Ahora, acuérdese, yo siempre le voy a tocar, bendito hermano y bendita hermana, porque estamos también viendo el fruto del Espíritu Santo. Yo le recuerdo que desde un principio en San Juan, en el Evangelio de San Juan 1:1, dice que en el principio era Dios y el verbo, o sea, su palabra, y que el verbo era con Dios. Luego nos dice más abajo que el verbo se encarnó, o sea, la palabra de Dios se encarnó. ¿En quién se encarnó? En el único que era digno de poder tener a Dios adentro de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, que no pecó. Y Dios estuvo reconciliando consigo mismo por el verbo a los pecadores por medio de Cristo Jesús. De igual manera, Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, ejemplo les he dado para saber, como lo hemos visto hasta ahorita, si nos está hablando Dios o nos está hablando un espíritu de engaño. ¿Cuál es el fruto que debe de tener y qué es lo que habla Dios? Entonces, una de las manifestaciones, si ponemos atención, es que Dios conoce su bendita palabra y pone en el siervo que ha escogido la palabra en el corazón, tanto de antiguos tesoros, que es el Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. Y cualquier duda, sea gentiles, católicos, incrédulos, testigos de Jehová, de Alá, o cualquier religión que vaya en contra de esta, siempre con la bendita palabra y la Biblia y la sabiduría de Dios, pues se va a hablar con abundancia de palabras. De igual manera, para los cristianos que son débiles o están engañados en alguna sinagoga por la estratagema de los hombres, también con la bendita palabra. Oiga, hermano, tengo una así como no, mira, tengo, y que sepa utilizar la bendita palabra, como lo hemos visto también. Estos hombres tocaban siempre citas bíblicas, siempre tocaban a Abraham, siempre tocaban a Moisés, siempre tocaban profecías en Isaías, profecías en Joel, profecías de la Biblia. Entonces, hablaban y creyó, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en Hebreos dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, que es el estado en que estábamos de carne, hasta tocar el corazón de los que atentamente y los que están ordenados para la salvación lleguen a comprender por medio de estas palabras. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, que recordemos que los griegos se les llamaba gentiles también. Dice, más los judíos que no creían, ahí está otra vez. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, mire, la palabra está viva. No va a pasar ninguna coma, ninguna tilde, sin que se haya cumplido todo. Todas estas historias vivas que nos ha dejado Dios son al verdadero pueblo de Dios y a los que predicamos la verdad. Dijo muy claramente Cristo, el mundo los va a aborrecer. Y no se maravillen, porque si yo siendo el Señor me aborreció y me persiguieron, cuánto más a ustedes. Bienaventurados cuando los vituperen, cuando digan toda clase de mal contra ustedes. Ahora, desde ahí, Cristo Jesús nos está instruyendo y nos está haciendo saber que hay un enemigo, que hay un opositor, que hay otro poder, y no son fábulas. Es verdad, bendito hermano y bendita hermana. Y sobre todo hemos visto
que nosotros los seres humanos o somos instrumentos de luz, somos casa de Dios o somos instrumentos del diablo, casas de Satanás. Entonces, fíjese bien, mas los judíos que no creían, ahí está, que no creían. De igual manera, hoy los judíos que no creen no son el primer pueblo, sino los que se jactan de ser cristianos por la señal de manejar una Biblia o de tener una Biblia, por la señal de decir que soy cristianos, pero en la carne y no en el corazón. Ahora, los que no creen, ¿quiénes son el día de hoy los que no creen? A los que se les predica el pacto de la muerte, el pacto de la cruz, el pacto de una nueva vida, el pacto de dejar el mundo, el pacto de no poder servir a dos señores, el pacto de buscar las cosas de allá arriba si resucitamos, el pacto de que un ser angelical no tiene deseos ya de las concupiscencias de la carne y se les hace dura la palabra. No creen en el pacto de la cruz. Le llaman legalidad, legalismo, le llaman exageración, le llaman doctrina del diablo. Bien, pero recordemos, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, que no están en contra de nosotros, sino a Dios le hacen mentiroso, porque nosotros predicamos con la Biblia. Ya vimos un versículo ayer, o antier, en donde decía que a Dios le hacían mentiroso a los que no creían. Entonces, bien, este es el fruto, el mismo fruto, la palabra está viva, hoy está a los que no creen en la cruz, se jactan de ser cristianos, se jactan de cargar la Biblia, pero este es el fruto de las tinieblas y de la luz, de la espada del diablo y la espada de Dios. Entonces, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Este es el trabajo del diablo y de los demonios dentro de la oposición. Excitan con palabras persuasivas, con palabras blandas, con lágrimas, se disfrazan de ángeles de luz y excitan a que no es cierto, no les creas, Dios es amor, Dios vino por pecadores, solamente Dios es justo, no es cierto que tengas que hacer eso. No, y excitan y los corrompen. Pero Satanás sabe perfectamente bien qué corazón ha creído. Ese es el trabajo del diablo a final de cuentas. Y el trabajo de Cristo Jesús, ahí está. La batalla, como le decía yo ayer, espiritual, ya no de carne y de sangre, ya no con el yelmo, ya no con el escudo, ya no con la coraza, ya no con la espada física, ya no con el calzado especial que se utilizaba en el primer pacto y que iban a pelear con los sirios, iban a pelear con los babilónicos, iban a pelear contra todos los que son con los filisteos. Ya no es así. Ahora nuestra lucha es contra Satanás desde que vino Cristo Jesús, desde que vino la espiritualidad con todo su ejército y con todos sus discípulos, porque recuerde que la palabra de Dios nos habla que un cristiano que fue llamado es esclavo de la voz que escucha, sea para el pecado o sea para la libertad. Entonces es esclavo de la voz que escucha. Entonces, si yo en un momento escuché a Cristo que me dijo la cruz, morir al mundo, comer su carne, beber de su sangre, y no creí y escuché la otra voz que me excitó a decir Dios te ama, no es cierto, no es de Dios que dejes a tu casa, no es de Dios que dejes esto, ok, entonces escuché una voz que no está aquí, fui incrédulo y escrito está, me vuelvo instrumento del enemigo sin saberlo. Porque yo no me he cansado de repetírselo y se lo vuelvo a repetir. Estos que estaban en contra y que no creían, quedan bíblicamente con un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Piensan que están en la verdad. Yo le remonto y siempre le toco citas bíblicas como cuando vino Cristo Jesús, que cuando Jesús les decía que no eran de Dios, ellos se enojaban, rechinaban y decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros un padre tenemos que es Abraham. O sea, se molestaban, se jactaban de conocer, se jactaban de ser doctores de la ley y no tenían conocimiento porque Jesús les decía, estudien, escudriñen, las escrituras dan testimonio de mí y no saben nada. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana,
esto que nos está plasmando Dios, estas benditas palabras son para meditarlas. Este libro sigue vivo y toda la palabra está viva y no pasará ninguna coma, ninguna tilde. Entonces, excitaron y corrompieron. Es muy importante meditar en estas palabras. ¿Qué es corromper? Bien, corromper, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia nos enseña que la corrupción es la mesa del diablo y la incorrupción es la mesa de Dios. En el momento que yo corrompo a alguien, le estoy enseñando a la idolatría, le estoy enseñando a las cosas de aquí abajo, le estoy enseñando y le estoy diciendo, no es cierto que tienes que dejar aquello, no es cierto que tienes que sujetar a tus hijos a Dios, no es cierto. Entonces los corrompieron, les enseñaron amistad con lo que va a ser desaparecido. Todo, absolutamente lo que cuando Dios y Cristo Jesús vengan a exhumar bíblicamente la iniquidad y la impiedad y a consumir todo lo que se ve es lo corrupto. No van a quedar casas, no va a quedar dinero, no van a quedar escuelas, no van a quedar empresas, no van a quedar negocios, no van a quedar gimnasios, no va a quedar internet, no va a quedar nada, nada. Va a ser quemado. Todo eso es lo corrupto. Y lo incorruptible es Dios, es Cristo, es el amor, es su sabiduría. Como dice la palabra, si resucitaron, busquen las cosas de arriba, las cosas que no se ven, donde está sentado Cristo a la diestra, que es el trono, es la salvación, porque un ser espiritual, como ya lo hemos visto, no se deleita en las cosas de abajo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el pacto poderoso que nos trajo Dios fue la resurrección y la muerte. ¿La muerte a qué? La muerte a la carne, la muerte a lo que trajo Satanás, la muerte a lo que busca por naturaleza el polvo, la carne. Como vimos ayer, un versículo bíblico, ¿verdad? Que estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de que no eran seres espirituales. Y por lógica, Satanás se alimenta del polvo y la gente que no tiene el espíritu es gente terrenal, es gente de aquí abajo. Entonces, nosotros somos seres espirituales. Entonces, cuando alguien nos dice y nos habla de la cruz, de salir del pacto, hay muchos que, vuelvo a repetir, son hoy los cristianos que no creyeron en la cruz, que excitan y corrompen, fíjese bien, y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Corrompieron los ánimos. Porque muchas veces Dios nos ha puesto en el corazón la piedad, la inclinación, el ánimo. Pero llegan otros y ahí están las dos voces. Pero, ¿por qué lo permite Dios, hermano y hermana? Bien, la bendita palabra lo dice muy claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice creer en Pablo, ni creer en Pedro, ni creer en Lalo, que soy su servidor. No. Es más, no cree en mí, ¿eh? No. Pero un siervo que tiene a Dios, que abre la boca de Dios y la boca de Cristo y enseña hasta que no haya ninguna duda, versículo tras versículo, enseñanza con enseñanza, no es el siervo. Está hablando la boca de Dios, está hablando Cristo Jesús. Él es, a final de cuentas, Cristo Jesús está de Mateo Apocalipsis. Dios, su voz, claro que la voz de Dios también fue por medio de Cristo, pero el Evangelio de Cristo por medio de Dios es de Mateo Apocalipsis y Dios, Jehová de Génesis a Malaquías. Entonces, el que no cree ya es un pago, aunque sea un niño, aunque haya oposición, porque nosotros desde un principio, cuando predicamos, se presenta, ¿verdad?, esos versículos bíblicos para enseñar también, como dice en Pedro, que si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. O sea, desde el momento en que yo llego a evangelizar por primera vez a un gentil, se les enseñan los primeros rudimientos, se les enseñan esos versículos para mostrarles que los que hablen de cosas que no son con la Biblia
no les crean. Entonces, bien, esta es la oposición, este es el fruto, este es el trabajo del diablo y el trabajo de Dios. Esta es la guerra que nosotros tenemos el día de hoy. Ahora dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Ahora, aquí está espada contra espada. Aquí estamos viendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí estamos aprendiendo lo que era una sombra en el Antiguo Testamento de las guerras y las batallas, y aquí estamos viendo cuál es la verdadera batalla el día de hoy. Así que aquí los estacionó Dios. ¿Para qué? Para que en ese momento que Satanás engaña y engaña al mundo entero, y que es muy importante, bendito hermano, no lo digo yo, así lo dice la Biblia, así lo dice en 1 de Juan 5:18 o 5:19, que Satanás engaña al mundo entero, pero al mundo, no a los espirituales, engaña. Ahora, recuerde que este ser tiene un cornillote porque tiene millones de años, antes que usted y que yo, que cualquier anciano del planeta Tierra. Y conoce perfectamente bien la palabra, mas no la profundidad de ella. Conoce los versículos y es experto en torcerlos. Experto. Recuerde, el trabajo de Satanás es que usted no vaya a la vida eterna y al final de cuentas se vaya al lugar en donde él está. Recordemos que Satanás lo odia. ¿Por qué? Porque él deseó algo que usted puede tener si tiene fe. Él codició un trono. Él codició el ser igual a Dios. Él codició que se le sirviera. Y quiero decirle que a nosotros se nos ha dado el llamamiento para ser hijos, que se nos ha ofrecido un trono para ser coigual a Cristo Jesús. Lo que él, el adversario, anhelaba, eso nos los ofrece Cristo. Y está rechinando dientes. Y claro, no se presenta como un monstruo, ni con metralletas, no. Se presenta con lagrimitas, se presenta con caras de buena gente, de ángel, como sepulcros blanqueados, se presenta llorando, se presenta de muchas maneras para engañar. Entonces, aquí ojalá, bendito hermano y bendita hermana, nos demos cuenta por qué hay tantas congregaciones y tantas iglesias. A mí, yo le doy testimonio y se lo he dado. A mí me han arrebatado muchísima gente y ya han corrompido a muchos que en su momento sí creyeron, que en su momento me decían a mí, estoy muy orgulloso de ti, hermano, y lloraban, y luego están en contra de lo que hoy predico. ¿Por qué? Porque llegaron a corromperlos, llegaron a engañarlos. Bueno, dice entonces que ellos se detuvieron, porque también nuestro deber a una persona que va creyendo, a una persona débil, ¿verdad?, de estatura, que tiene poco tiempo y la tratan de engañar, pues aquí recordemos que eran apóstoles, pero se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Para qué se detuvieron? Para pelear espada contra espada. Y para que ellos, con la bendita palabra, taparan la boca del león. Como David. Desde el Antiguo Testamento, simbólicamente, cuando llegaba el león o el oso a arrebatar la débil oveja y a llevársela en su boca, que la boca o el hocico es la palabra de Satanás, la corrupción, lo que estamos viendo, y se estaba llevando, iba David con la honda, iba David con sus armas y quitaba. Es lo mismo exactamente el día de hoy como una parábola, también, ¿verdad? Estas ovejitas que ya estaban en el hocico del león y que ya les habían bajado el ánimo y que ya los estaban corrompiendo, se detuvo ahí estos verdaderos siervos de Dios para que con la palabra, que hoy es la honda, que hoy es la espada, ¿verdad? Hablando con denuedo, otra vez aquí habla con denuedo, sin titubear, y mira, porque un verdadero siervo de Dios, cuando habla de la cruz, como yo le he dicho, ¿verdad? Pero hasta ahorita, se lo hago saber, no he tenido llamadas, ni comentarios, ¿verdad?, de
que estemos predicando mal, ¿sí? O de que explíqueme, hermano, lo de la cruz, explíqueme lo de comer carne, porque lo hemos explicado aquí. Ahora, los incrédulos ya no ven las enseñanzas. Hay algunos nuevos hay otros que ya, pero como yo le dije, no me maravillo. Pero nosotros hablamos siempre con la Biblia, tratando siempre de hablar con denuedo, de hablar Romanos, Gálatas, Hebreos, 1 Juan, 2 Juan, San Juan, Eclesiastés y muchas otras enseñanzas que Dios me ha permitido para quitar la ocasión al diablo y quitar del hocico a los que verdaderamente creen. Ese es el arma. Entonces, aquí se estacionaron por un tiempo y hablando con denuedo la palabra, fíjense, confiados en el Señor. Amén. ¿Confiados en qué? En que el que convence de pecado no es uno. Así lo dijo Cristo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. El cual daba testimonio, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Ahí está. La palabra de su daba testimonio a la palabra de su gracia. Muy importante, la palabra testimonio viene de ser testigo. Y testigo es aquel que ha presenciado algo. Y mi hermano, ¿yo cómo voy a hablar que usted sea santo, que usted puede caminar en el mar, si yo no lo he podido hacer? Entonces, si yo puedo ser santo y puedo caminar en el mar, soy testigo. Soy testigo porque ya lo presencié, porque ya lo experimenté, porque ya lo hice. Y puedo dar testimonio verdadero y no falso. Porque hoy los testimonios que hay son: yo era alcohólico, yo antes no tenía dinero, ahora tengo negocios, ahora tengo dinero, ahora tengo paz. No, los testimonios es decir, hermanos, yo era un ser monstruoso, un ser animal, un ser del mundo, y ahora soy un ser angelical, ahora soy una criatura nueva, ahora tengo los clavos y las marcas de mi Señor Jesucristo y camino en el mar. Pero el testimonio no debe de ser de palabras, sino con hechos también. Ahora, daba testimonio con la palabra de Dios a la palabra de su gracia. Y la palabra de su gracia es muy importante porque para que usted obtenga parábolas, ejemplos, un buen café, se necesitan 3 elementos. Se necesita una agua bien caliente, si le gusta bien caliente. Se necesita un café al gusto, ¿verdad? Sea de grano o sea del soluble, y se necesita azúcar. Y usted necesita estos 3 elementos para que salga un café rico. De igual manera, para que salga la palabra de Dios y salga un testimonio verdadero, se necesita la santidad, se necesita la gracia que es el Espíritu Santo y se necesita la palabra de Dios. Ahora, si yo quiero tener la Biblia sin la gracia, nada soy. Si yo quiero enseñar con la carne, nada soy. Se necesita la palabra con la gracia. Porque recordemos que no es por obras. Recordemos que el maestro, el que discierne y el que habla es Dios, no nosotros. Yo quiero hablar la bendita palabra sin la gracia, la voy a torcer y voy a acomodar lo carnal a lo carnal. Voy a acomodar la escritura a lo terrenal. Cada que yo encuentre un versículo donde diga oro, plata, lo voy a confundir con riquezas de aquí abajo y no voy a poder captar lo que Dios dice. Bueno, entonces, daba testimonio la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ya habíamos visto eso, lo vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que como Dios vino primeramente a los suyos, y aquí estamos viendo hoy judíos circuncidados, hoy en estos tiempos y hace 200, 300, 400, 500 años antes, ya no fue así. Ya salieron de Jerusalén, ya se predicó en Jerusalén, Pablo se fue a otro lugar, Pedro se quedó en Jerusalén,
ya eso ya no, ya los judíos ya no, se expandió el evangelio. Ahora, mientras estuvieron predicando en las sinagogas a los de la circuncisión, recordemos el por qué Dios permitió a estos hombres hacer milagros y prodigios a la vista. Como primeramente, ya lo había dicho yo y está plasmado en la bendita palabra, nuestro Señor Jesucristo, que hacía milagros a la vista. Sanaba ciegos, no espirituales, sino físicos. Sanaba sordos físicos. Levantaba atullidos que estaban mal de los huesos, ¿sí? Y que la gente veía los grandes prodigios y maravillas. Y que Jesús así les dijo: si estos milagros los hubieran visto en Nínive, en Sodoma, en Gomorra, Sodoma y Gomorra, perdón, si los hubieran visto, tiempo hubiera sido que se hubieran arrepentido. Pero ustedes ni viendo. Entonces, es porque el primer pueblo fue el instrumento de Dios desde que entró el pecado al mundo para traer a nuestro Señor Jesucristo, y primeramente vino a los suyos, y hermano, eran dignos de recibir y de ver cosas que nosotros ya no vimos después. Porque Cristo Jesús así les dijo: ustedes piden señales, pero bienaventurado va a ser el que crea sin ver. Señales piden ustedes. Ahora, aquí la mayoría de los gentiles, cuando Pablo ya salió a otros lugares, la mayoría, cuando ya no habían judíos, pues bueno, ya Dios no le permitía ver esos milagros porque los gentiles íbamos a creer por fe. De igual manera también estos iban a creer no nada más viendo, ¿verdad? Porque la fe es tomar la cruz y saber que por la gracia vamos a poder caminar este camino. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, desde la vez pasada, que yo no estoy en contra de que Dios y Cristo Jesús puedan sanar a un enfermo también físico con su bendito poder a la hora que ellos quieran. A la hora que ellos quieran. Pero ya le dije también que principalmente la sanación es la del corazón. Es una nueva criatura. Entonces, dice, hacían grandes señales y prodigios porque habían muchos judíos que habían creído. Y hacían, Dios les permitía hacer prodigios y señales a estos hombres, que es otra manifestación del Espíritu Santo. Pero recuerde, no vaya usted a quedar engañado, porque ya le he dicho yo anteriormente que el poder adversario también tiene poder para hacer a la vista milagros y señales. Y esto es bíblico, ¿eh? Yo le toco citas bíblicas como los hechiceros de Egipto, como los que van a venir también en Apocalipsis a hacer grandes prodigios y maravillas para engañar a toda la gente. O sea, Dios también permite que Satanás haga señales por medio del diablo para poder engañar. Pero yo les he dicho que la mayor señal, el mayor milagro que Dios puede hacer es una nueva criatura. Eso es lo máximo. Ese poder no lo tiene Satanás, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la medicina de aquí del planeta Tierra. Solamente Dios puede transformar a un ser de carnal a un ser espiritual y que llegue a la estatura del varón perfecto con un corazón conforme al de Dios. Nada más Dios. Ese es el mayor prodigio y maravilla que para mí, bíblicamente, es. Cuando yo tuve la oportunidad de ver cómo llegaron, yo se lo repito siempre, espero que no lo canse, pero así es repetitiva la Biblia, ¿sí? Cuando yo llegué a ver a hermanos cómo venían como seres animales, agobiados en el desierto, y ahora los veo transformados, digo, wow, Señor, qué maravilla y qué señal me estás haciendo de saber que tú estás aquí. Dice entonces, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y así está escrito, así sigue el día de hoy. Bendito hermano, ya no podemos hacer nada cuando la gente incrédula se deja rascar el oído.
pues es muy importante que Satanás tiene poder para rascar el oído. Qué bonito es escuchar el engaño, porque yo siempre le he puesto un ejemplo, ¿no? Imagínense dos padres, uno bueno y uno malo, y un niño de 7 o 6 años. Siempre le he puesto este ejemplo, ¿verdad? Y el padre bueno le dice a su hijo: hijo, desde el día de hoy yo te amo, quiero que crezcas sano, te voy a quitar los chocolates que comes a diario, los chicharroncitos y todas las frituras de Sabritas, de Chetos, los refrescos, el Boing, todas esas porquerías que comes a diario, los pingüinos, los gansitos, la pizza, las hamburguesas, todo eso te lo voy a quitar, hijo, porque te amo, y vas a comer, hijo, hoy verduras, vas a comer fruta. Y el otro le dice: no, yo sí te quiero, hijo, yo te amo, hijo, yo sé que a ti te gusta la pizza, yo sé que a ti te... Y el niño no tiene el discernimiento para poder saber el veneno que tienen todos esos alimentos. No tiene el discernimiento. Un niño de 7 años, por más que se le explique, no alcanza a discernir. Yo le pongo ejemplos que así precisamente está hoy el pueblo de Dios, los que van empezando. Entonces, les gusta escuchar a Satanás, que se disfraza como ángel de luz, a decirles que aquí sí te queremos, aquí sí puedes hacer esto, y así lo dice en Timoteo. Fíjese cómo lo dice, cómo profetiza a los que han dado un seguimiento. Cuando habla de los falsos profetas, dice: y vendrán tiempos peligrosos en donde se amontonarán maestros. Y enseñarán concupiscencias y rascarán el oído. Pero dice: se amontonarán según las concupiscencias que cada cristiano no quiere dejar, cada ídolo que no quiere dejar, y que se acercan y les rascan el oído porque son de carne. ¡Ay, qué rico! Sígale. Entonces, pastor, ¿verdad que se me dijo mentiras? ¿Verdad que sí puedo seguir haciendo esto y soy salvo? Sí, mi hijo, Dios te ama. Y ahí se quedan engañados. Por eso aquí vemos que estaban divididos. Ahora, vemos también, bendito hermano y bendita hermana, si analizamos, aunque estos hombres se quedaron hablando con denuedo y hablando la bendita palabra, que ya los que no creen, por más que se les diga, por más que se les saque la palabra, por más que uno hable con denuedo, por más que, ya cuando no creen, hay división. Y hoy también, ¿cuál es la división que hay en la iglesia del Señor? ¿Cuál es? ¿Qué dijo Pablo, o más bien Dios por medio de Pablo? No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen las tinieblas con la luz? No se unan en yugo desigual con los que no creyeron en la cruz. No. Entonces, ahí nos da muy claramente la bendita palabra de Dios, que hoy en la iglesia hay división, hay oposición. Y así yo he vivido, bendito hermano y bendita hermana, desde que Dios me escogió, así he dividido, en división, con los incrédulos, con los que no creen a Cristo Jesús, y con los que creemos. Estamos apartados los unos de los otros. Estamos divididos. Y recordemos, Cristo Jesús no es un Dios de división. Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino a hacernos un solo cuerpo, que vino a conciliarnos con Dios, que vino para estar juntos. Y Satanás viene para dividir. Satanás es el asesino. Satanás es el mutilador del cuerpo. Satanás es el que viene a dividir lo que Cristo Jesús trajo. Bueno, entonces dice, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, estaban divididos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrarlos. Aquí está el fruto del diablo, ¿verdad? No el fruto de Dios. Porque usted va a ver siempre que un verdadero apóstol nunca apedró a nadie, nunca persiguieron a nadie, nunca mataron a nadie físicamente, nunca. Ahora, pues ahora yo le digo, aquí en México no me lo pueden hacer a mí, pero sí me han apedrado, sí me han sacado de congregaciones, gloria a Dios, sí se han apartado de mí.
Digo, en otros países sí los matan, sí los decapitan, bendito hermano, por predicar la verdad, por traer el Espíritu Santo. Estamos viendo el fruto del diablo, cómo quiere parar siempre el verdadero camino con instrumentos que se disfrazan, que utilizan la Biblia, porque en aquel entonces utilizaban los rollos, ¿verdad? Y ponían cara de piedad. No se le olvide nunca eso. Dice, juntamente con los gobernantes, que los gobernantes, recordemos que son los sumos sacerdotes, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrarlos. Habiendo sabido esto, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región de Circunvalación. Huyeron. Y no confundamos, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Bendito hermano y bendita hermana, nosotros tenemos que trabajar con astucia. El espíritu que no es cobarde es el que abre en todo momento la Biblia, como ya lo vimos la vez pasada con Pablo, que dijo, si ustedes mataron, ustedes son pecadores, como Pedro dijo, eso es enfrentarlos. Ahora, una vez que ya di el discurso con valentía y me quieren apedrear como a Cristo muchas veces lo querían apedrear, y Cristo Jesús pasaba en medio y no lo veían y se iba a otros lugares a dar la palabra. Digo, eso no es cobardía. Eso es que no le echemos pelas a los cerdos, que los incrédulos y los que creen en la mentira y les gusta que les rasquen el oído, escrito está. Los que no creen, como le digo, en la palabra, porque ahí Dios los estacionó bastante tiempo para aclarar dudas con la Biblia, y aún así hubo muchos incrédulos. Ok, ¿de qué sirvió eso? Bueno, sirvió de que muchos creyeron, pero también va a servir para los incrédulos. Claro, a Dios le va a servir para los incrédulos, porque el día del juicio les va a decir, ¿te acuerdas? Pero señores, ¿qué? Los judíos, ¿te hablaron con la Biblia? ¿Te hablaron con denuedo? ¿Te hablaron versículo tras versículo? ¿Te enseñaron y a ti tenías la plena certeza de que conocían perfectamente bien la Biblia? ¿Verdad que no? Entonces, a ti te gustó escuchar que te rascaran el oído, te gustó escuchar que no te quitaran los gansitos, los pingüinos, los chicharrones, ¿te gustó escuchar eso? Pues al lago de fuego. Ahí está el problema, bendito hermano. Y ahí así está escrito, ¿verdad? Dice, y habiendo, en el 6 dice, y habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región de Circunvencina. Y allí predicaron el Evangelio, dice en el 7. Entonces, recuerde que también estamos aprendiendo que estos hombres no les intimidaba nada. Y estamos aprendiendo un verdadero siervo de Dios que hace todos los días. Y no me vaya a decir, porque así engañan, es que esos eran apóstoles y ya no hay apóstoles hoy. Hermano, eso es una gran mentira. No nada más los apóstoles. Recuerde que Pablo llevaba diáconos, que Pedro llevaba diáconos, que llevaban ayudantes. Recuerde que ya trabajaban en varias ciudades. Recuerde que hemos visto en el libro de los Hechos grupos que se quedaban a enseñar la palabra y a trabajar todos los días. Que no lo engañen, porque también estamos viendo o más bien Dios por medio mío ha tratado de quitar vendas y ha tratado de decir que el cristianismo, el llamamiento es todos los días, es un sacrificio, es tomar la cruz, es olvidarse del mundo, es ser luz, es ser sal, es trabajar en este campo que nos trajo Cristo Jesús, porque es el trampolín para la vida eterna. Y no me voy a cansar porque lo estamos fortaleciendo y lo vamos a seguir fortaleciendo. Nos quedan todavía otros 14 capítulos, porque tiene 28 capítulos, creo 27, 28 hechos. Nos falta otro tanto y nunca va a encontrar en la bendita palabra de Dios siervos que el lunes o el martes estaban en el mundo y no en la obra de Dios. Entonces, fortalezcamos esto. Allí predicaban el Evangelio. Iban de un lugar para otro, se metían en el día de reposo, pero predicaban el Evangelio en otros lugares. Cuando no era día de reposo, predicaban y predicaban. Cuando era día de reposo, aprovechaban para meterse en las sinagogas. Dice, y cierto hombre de Listra, que eran aldeas, ciudades que estaban ahí,
estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora, otra vez, nuevamente así como Pedro, alguna ocasión aquí en el libro de los Hechos, ponían a uno de igual condición a la puerta de la Hermosa, de una sinagoga, como ya lo vimos, y que al paso estaba pidiendo limosna. Ya vimos también a Pedro, ya vimos esa enseñanza que dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Recordemos que el poder de Dios, bendito hermano y bendita hermana, grandes señales, grandes prodigios a la vista de los judíos para que creyeran, pero primeramente hablando siempre Dios, como le dijo a los discípulos: ven, estos milagros que estoy haciendo, se han quedado perplejos, ustedes los van a hacer mayores que yo. Pero pues aquí estamos viendo que lo que está haciendo Pablo no era mayor, es lo mismo que hacía Cristo. Entonces, cuando se refería a mayores milagros, ¿de qué está refiriéndose? Yo, por ejemplo, era ciego, no en mis ojos de carne, sino ciego en las cosas espirituales. Yo era mudo. Antes no hablaba la palabra de Dios. Hablaba un lenguaje terrenal. Antes estaba paralítico porque no caminaba el camino que lleva arriba. No caminaba el camino de Cristo. Antes mis pies corrían hacia el mal. Entonces, hablando simbólicamente, antes tenía un corazón de piedra. Antes estaba lleno de lepra, que es pecado. Entonces, vamos viendo esos grandes prodigios y maravillas que Dios deja a la iglesia, de conversiones. Yo le explico y le explico y le explico para que pueda tener entendimiento. Ahora bien, entonces estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano. Ahora, muy importante, este hombre estaba atento a la palabra cuando estaba predicando Pablo. Y yo quiero decirle, hermano y hermana, que cuando Dios me permite o me ha permitido expresar su bendita palabra y el Evangelio, yo me doy cuenta quién verdaderamente está teniendo fe a los 15, 20 minutos, 25 minutos, media hora, 3/4 de hora que llevo. ¿Quién está poniendo fe? ¿Quién está atentamente? ¿Quién está escuchando? Si pregunta alguna duda. ¿Y quién, cuando se termine el Evangelio, casi estoy seguro que va a decir: otro día, ahora no? Y así, la mayoría de las veces, no me he equivocado. Entonces, ahí vio Pedro cuando estaba dando el discurso, porque uno se da cuenta cuando están escuchando, cuando están poniendo atención, cuando están preguntando quién tiene fe y quién no tiene fe. Entonces, dice: este oyó hablar a Pablo. El cojo estaba oyendo hablar a Pablo. El Evangelio, ¿verdad?, que nosotros escuchamos por primera vez. Estaba dando testimonio de Cristo, de la salvación. Fijando Pablo en él sus ojos y viendo que tenía fe. Ya le dije por qué: para ser sanado. ¿Por qué? Pues también el Evangelio en aquel entonces, para que creyeran, iba con sanación física a los que tenían alguna enfermedad. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que estas benditas palabras, estos ejemplos que Dios nos pone físicos, le vuelvo a repetir, yo no dudo que Dios los pueda hacer, no lo dudo, que Cristo Jesús los pueda hacer, pero ya le dije lo que es levantarse y saltar el día de hoy, llevar el Evangelio, caminar en el mar. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licoínica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Bien, para que podamos entender también un poquito a lo que vamos a penetrar esta enseñanza.
Quiero decirle, para gloria de Dios, no para gloria mía, perdóneme que no le pueda poner otros ejemplos fuera de la Biblia, porque pues, no sé quién sea usted. Algunos conozco, otros no, pero en su momento, Dios cuando me permitió empezar el ministerio, me llevó a un lugar de mucha necesidad. Claro que en el mundo hay mucha necesidad. Y una de muchas ocasiones, pero una de ellas, una señora que tenía un único hijo de 22, 23 años, estaba joven, viuda, ya no era cristiana, era católica, y su hijo tuvo un problema y fue a la cárcel y tuvo, creo que 22 años de sentencia. La señora tenía una enfermedad en su pierna muy grande, una persona ancha, obesa, trabajaba, ya no tenía ganas de vivir, único hijo. Y el hijo, cuando tuve yo oportunidad de predicarle el Evangelio, pues totalmente perdido, moneando, drogándose. Para los que no conocen esa palabra, aquí en México la palabra monear es meterse solventes que pues los mata, ¿verdad? Todo es droga, con los tenis abiertos, todo andrajoso, todo sin bañarse, despeinado, en un estado totalmente caótico. Bien, después de un tiempo que Dios tocó su corazón con el Evangelio y la señora vio el cambio en su hijo como a los 7 o 8 meses, su hijo totalmente diferente, y que a los 9 meses le quitaron esa sentencia y le dieron la libertad. La señora me quería dar gloria a mí y me decía, hermano, no, le dije, no, hermana, porque para allá vamos a ir, por eso me estoy adelantando. Bendito hermano y bendita hermana. Una de muchas ocasiones, ¿verdad? Le dije, no, hermana, por el amor de Dios, mire, pues ya la hermana también luego se convirtió y yo le podía hablar con la Biblia. Le dije, no, mire, siéntese, mire. Y le explicaba que el único que puede hacer esas cosas es Dios, el único bueno, que nosotros nada más éramos instrumentos. Y es muy importante lo que le estoy diciendo, porque la mayoría de los falsos profetas se dejan adorar. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál fue el veneno que trajo Satanás al primer siervo de Dios en el Edén? Que fue Adán. ¿Cuál fue? Si me haces caso, vas a ser como Dios. Te van a adorar, vas a tener un trono, te van a aplaudir, te van a dar los primeros lugares en las sinagogas, te van a saturar. Hola apóstol, hola pastor, te van a tratar como Dios. Ahora, aquí vamos a ver el fruto de un verdadero siervo, como Pablo, como Pedro, como Juan, y lo que estamos viendo, de un verdadero siervo que cuando llega Satanás a tratarlos de tentar por algún milagro o por cualquier cosa que Dios haya hecho por medio de ellos, y los quieren hacer como dioses, le dan la gloria a Dios. Es lo que vamos a aprender. Ahorita siempre la Biblia tiene enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora dice aquí, fíjese bien. Entonces, la gente, en el 11, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua laicónica, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros por este milagro y esta maravilla que hizo. Dioses. Ahora, fíjese bien, medite. Era mucha gente, los de Inconio. Mucha gente. Una persona astuta, enferma del corazón, hubiera aprovechado por la oportunidad para sacarles todo lo que hubieran podido, diciéndoles, efectivamente, soy Dios y soy el Cristo, porque recuerde que también muchos usurpan el lugar de Cristo dejándose dar gloria. Así como pare de sufrir. Y lo digo, ¿verdad? Porque sabemos, todo el mundo sabe dónde está
el representante en la cárcel, ¿verdad? Que esa doctrina y muchas otras más hacían adorar al apóstol y verlo como un Dios. Y se aprovechaba porque, pues ahora sí que usted sabe, ¿verdad? Que esa secta es multibillonaria. Multibillonaria. Entonces, estos hubieran podido aprovechar, ¿verdad? Cuando dijo Satanás, vas a ser como Dios, te van a adorar y vas a ser rico, vas a tener todo debajo de tus pies. Aquí está la seducción, aquí está una tentación, aquí está una prueba que Dios les está permitiendo a estos hombres. Estamos aprendiendo mucho, yo espero que medite, bendito hermano. Ahora fíjense bien. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, recuerde que en aquellos entonces se adoraba, sobre todo Roma, metía constelaciones, metía al sol como un dios, a la luna, a Júpiter, a las constelaciones. Ya tenían conocimiento de las constelaciones. Y así dice en Deuteronomio, alguna ocasión dijo Dios al pueblo, ¿verdad? Y cuando ustedes entren a la herencia que yo les voy a dar, no vayan a hacer como hacen las naciones, que viendo al cielo digan estos son nuestros dioses, las estrellas y todo eso. Que todo tiene simbolismo también y un trasfondo como una sombra para el día de hoy. Pero bueno, ellos adoraban a Júpiter, a Saturno, a Marte, vaya a saber cuántas. Entonces, ellos dijeron, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Se ve que Mercurio era mayor para ellos, ¿verdad? Dice, y el sacerdote de Júpiter, porque había sacerdocio también, siempre en el Antiguo Testamento todas las culturas que no conocían a Dios y que tenían dioses ajenos al Dios vivo, tenían sacerdotes, como en Egipto también, en Grecia, en todo el mundo tenía cada uno sus sacerdotes. Entonces, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, había un templo dedicado a Júpiter, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé, los sacerdotes. Ahora, vuelvo a repetir, medite. Hoy, Satanás y sus siervos que no le dan gloria a Dios y que son egocéntricos y que únicamente ven cómo trasquilar y cómo robar, hubieran podido engañar fácilmente. ¿Se acuerda que vimos un tal Simón, mago, que se convirtió y que cuando vio el poder que tenían estos apóstoles para sanar y para hacer, ¿qué dijo? Yo quiero comprar ese don. ¿Se acuerdan los que han dado un seguimiento? Ojalá, los que vayan a dar un seguimiento, ojalá se acuerde cuál fue la enseñanza que se dio ahí o que nos dio Dios, que estaba enfocado al dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Perezca tu dinero contigo. ¿Cómo has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero? Porque muchos desean ese don para engañar, para que los traten como dioses, para usurpar y para volverse millonarios. Entonces, dice aquí, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, cuando escucharon esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud dando voces. Ahora, esto era una costumbre de rasgarse las ropas cuando algo no era bíblico, cuando algo no venía de Jehová. Era una costumbre que hacían, agarrarse las ropas y desgarrárselas desde el Antiguo Testamento en señal de inconformidad, aunque estos no conocían la bendita palabra. Rasgaron, ¿verdad? Y se lanzaron contra la multitud, dando voces, gritando contra la multitud.
y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejante a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, aquí estamos viendo la humildad. Aquí estamos viendo el verdadero fruto de Dios. Cómo le dan gloria a Dios y cómo también vimos a Pedro, ¿se acuerda? Cuando fue con Cornelio y entró a su casa, que Cornelio se dobló rodillas. ¿Se acuerda que le dijo Pedro? No, no te inclines, yo soy un hombre igual que tú. Fíjese nada más, yo no me puedo comparar, soy de carne, de hueso, lo único que tengo es el favor de Dios y su presencia. Hasta ahí nada más, somos iguales. Entonces, vemos la humildad, vemos cómo no se dejan adorar, vemos cómo no llegan a engañar, como hoy los tratan como dioses a los representantes. Y viven como dioses, intocables, en un púlpito, en un lugar aparte de los demás. Entonces, bendito sea Dios que tenemos la boca de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Varones, dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Y gritando. ¿Por qué hace? Nosotros también somos hombres, semejantes a ustedes. Ya está diciendo, no somos dioses. Que anunciamos que de estas vanidades, la idolatría, que anunciamos precisamente que de todo lo que trajo Satanás, la idolatría, esos falsos dioses que ustedes piensan que son dioses, con la bendita palabra se conviertan a servir y a hacer sacrificios al Dios vivo. No, a los muertos, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que precisamente el Evangelio, pues hoy nos saca de la idolatría. Porque de igual manera nosotros, aunque no teníamos estos dioses físicamente de Júpiter, de Saturno, pues bueno, teníamos dioses, el dios afán, el dios dinero, el dios trabajo, el dios escuelas, el dios tecnología, etcétera. Ahora, todas esas cosas que teníamos nosotros eran vanas y por medio del Evangelio nos convertimos, por un verdadero Evangelio, nos convertimos al Dios vivo para dejar esos dioses simbólicos como Júpiter, simbólicos hoy, esos dioses para servir al Dios vivo. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hemos aprendido que para poder servir al Dios vivo, para poder dar un servicio, para poder servir y para convertirme al Dios vivo, necesito la cruz. Necesito dejar todos los ídolos. Ahora, ahí tenían que dejar sus dioses. Eso también medítelo, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy los dioses, vuelvo a repetir, de los gentiles, ya no es Júpiter, ya no es Saturno, pero yo le puedo mostrar con la Biblia cómo el internet es un ídolo, cómo el afán y la preocupación por trabajar en el mundo y por comer es otro ídolo, que me quitan el tiempo para servir y convertirme al Dios vivo para servirle. Bueno, si Dios quiere, se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios quiere, mañana proseguiremos, voy a profundizar un poquito más la conversión, este bendito versículo. Yo deseo que la bendita palabra sea entendible. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuamos con el capítulo 35. Un abrazo y un beso. Gracias y paz, hermanos. Gracias.